Silvestre, un abrazo como todas las noches. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Un gusto Dígame por dónde va, entusiasmeme porque me voy corriendo a mi casa de verdad a ver el programa. Ya enseguida nos metemos de lleno en el escándalo de los Panama Papers, las derivaciones de lo que se ha informado desde la Fiscalía de Hamburgo, esta orden de los hermanos Macri de destruir todo tipo de documentación, algo realmente muy grave. Y bueno, está enseguida Gabriela Cerruti, que está direccionando y que está investigando todo el tema de estas transacciones comerciales en el seno de la familia Macri para enterarnos de los últimos detalles, ¿no? Con el tema de las denuncias, todo lo que se denuncia desde adentro por ciertas corporaciones periodísticas escasamente tiene confirmación. En cambio, la información que viene de afuera, que no tiene una intencionalidad política ni mediática, siempre van teniendo constataciones permanentes, porque están por afuera de los intereses locales. Además, fíjese, esto es fuera de toda operación berreta, como la calificó el jefe de gabinete Marcos Peña. Esto es la Fiscalía de Hamburgo, que le comunica a Interpol. Enseguida vamos a mostrar todo el mapa. Interpol le comunica a la Argentina sobre todo esto, ¿no? Realmente es grave, es de peso. En la Argentina se sigue ocultando el tema, salvo el diario La Nación, que hay que decirlo, el colega Alconada Moon, que ha también visibilizado este tema, pero todos los demás medios, bien, gracias, ¿no? Lo dejo, Gustavo, Gracias. con el programa, me convierto en su telespectador. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, Víctor Hugo, gracias, Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros no te cuentan a diario, aquí te lo mostramos. Enseguida vamos a estar con Alejandro Berkovich informando de lo que ha sido un principio de acuerdo entre la cúpula de la CGT y el gobierno nacional. Hay muchos gremios que no están de acuerdo con lo que ha firmado la CGT por el tema ganancias. Sergio Massa, que ha dado una conferencia de prensa recién y dijo que era un paso adelante. Bueno, está también la diputada nacional Juliana Di Tulio, que ellos aprobaron en la Cámara de Diputados el proyecto. Con ella vamos a estar hablando también de este tema. Pero nos vamos a meter ya de lleno en algo que seguramente te lo están ocultando y mucho. El escándalo de los Panama Papers. El escándalo que sigue involucrando a la familia del presidente Macri y que toca muy de cerca al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Porque como afirmó, ahí están los protagonistas, Gianfranco y Mariano Macri, los hermanos del presidente, que ordenaron la destrucción de material importante sobre cuentas que tenían en el exterior pocos días antes de las elecciones del año pasado. Y uno se pregunta, ¿por qué ordenaron esto? ¿Por qué motivo? Y además, a la investigación del colega Hugo Alconada Moon en el diario La Nación, se sumó durante el fin de semana la colega Emilia Delfino, gracias. Emilia Delfino, en Perfil, que realmente con muy buena documentación, dio a conocer, sumó a lo que había aportado el diario La Nación, indicando esto, ¿no? Que de Alemania, con el banco que operaban, ordenaron transferir a la cuenta en el Safra Bank en Suiza. Y los apoderados, esto lo comentábamos la semana pasada, en el UBS Deutschland de Alemania, ordenan transferir al Safra en Suiza el dinero y con una orden textual, cualquier correspondencia que tuvieran en su poder que se destruyera. Esta es la orden que dan los apoderados de la offshore que cierran la cuenta en Alemania de los hermanos Gianfranco y Mariano Macri y que ordenan que se destruyera cualquier correspondencia que se tuviera en su poder. El reporte de Interpol Alemania indica, los apoderados de BF Corporation, Sociedad Anónima, también ordenaron que se cerrara la cuenta en Alemania y que se destruyera cualquier correspondencia que tuviera en su poder el banco alemán. La orden textual en inglés dice, Berco, vos que... Destroy all correspondence if any. Que destruya cualquier correspondencia si hay alguna. Muy bien. Esto es, reitero,
todo lo que surge de la Fiscalía de Hamburgo. Y además, fíjese, este es el documento muy importante que indica, en el marco de las noticias publicadas en la prensa sobre el asunto conocido como los papeles de Panamá, una entidad crediticia alemana emitió comunicaciones de operaciones sospechosas contra las personas relacionadas a continuación, después de que las mismas no remitieran la documentación fiscal que les había reclamado el banco. Las personas implicadas, Macri, nombres, Gianfranco, 28 de diciembre de 1961, se supone que es la fecha de nacimiento en Argentina. Bueno, ahí ponen nombre de pasaporte, residencia, donde viven, todo lo demás. Macri, nombre Mariano, 15 de noviembre de 1962, Montevideo, Uruguay. Bueno, también da a conocer todo sobre los hermanos del presidente de la Nación, Gianfranco y Mariano. Quiero leerles porque hay que darle crédito, así como la semana pasada le dábamos el crédito al colega Hugo Alconada Moon en el diario La Nación, a Emilia Delfino de Perfil, que realmente ha publicado estos documentos y ha dado un muy buen trabajo sobre el fin de semana. El movimiento de los fondos, dice Emilia Delfino, y la orden de destruir documentación probatoria dejaron a Mariano y Gianfranco Macri en la mira por los supuestos delitos de lavado de activos de origen ilícito y evasión fiscal, según fuentes judiciales. La información llegó en septiembre en el marco de un informe sobre decenas de personas y sociedades argentinas vinculadas en Alemania al caso Panama Papers. Todo material fue analizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, y en el caso de los hermanos del presidente se presentó una denuncia ante el juez Sebastián Casanelo a cargo del caso Panama Papers. Según la denuncia, quienes están detrás de la firma BF Corporation hicieron esfuerzos por intentar ocultar a los verdaderos dueños del dinero, colocando a abogados uruguayos como apoderados de la firma y destruyendo pruebas. Destruyendo pruebas. Para la Procelac, la maniobra revela indicios de ilicitud como consta en la denuncia. La offshore BFE Corporation está activa, según los registros oficiales de Panamá, fue creada en ese país en el 2009 por orden del estudio uruguayo de Santiago Lucich Torredé. Y vamos a seguir porque está Gabriela Cerruti, que tiene mucha más información. Hubo repercusiones, obviamente, de inmediato. El fiscal federal Federico Delgado, que está siguiendo toda esta causa, esto dijo durante el fin de semana. Nosotros, digamos, tenemos a Mauricio Macri, que intervino concretamente en 2 sociedades, y su intervención, por la información que tenemos, culmina en 1998. Estamos trabajando sobre eso. Ahora, nosotros, sin perjuicio de esa información, tratamos de reconstruir un mapa societario que involucra, pero no porque nosotros querramos, sino porque, digamos, una cosa lleva a la otra, a todo el grupo Macri, digamos, porque no es un grupo económico por ahí como el que uno se imagina en la mesa familiar, sino que es un grupo social con mucho dinero, con muchas empresas, muchos emprendimientos, que eso no es malo en sí mismo, pero sí que tiene una estructura administrativa y societaria que es muy compleja. Entonces, tangencialmente, mientras fuimos avanzando sobre las actividades de Mauricio Macri, que es lo que nos interesaba a nosotros, fuimos recopilando información que vincula a todo el grupo familiar. Y evidentemente para el grupo Macri es otra arista más que en algún momento deberán explicar de dónde salió ese dinero, si ese dinero fue declarado a la FIP, cuál fue la razón por la que ese dinero fue a Alemania y por qué eventualmente fue a Suiza, y cuál es la explicación de la orden de destruir la documentación anterior que documentaba la relación entre el estudio uruguayo que administra un poco la parte internacional del grupo Macri y el banco. Bueno, esto es lo que dice el fiscal federal Federico Delgado. Recordemos que en las últimas horas se ha sumado a todo este intríngulis de denuncias un parlamentario del Mercosur, un parlamentario de Brasil del Mercosur, que está denunciando
una maniobra del presidente Temer con el presidente Mauricio Macri para tapar este tema. ¿Se acuerdan que les comentábamos la semana pasada que un semanario en Brasil publicó esta información que daba cuenta que había una especie de acuerdo entre los presidentes Temer y Macri para que la información que la justicia, que el fiscal Delgado y que el juez Casanelo remitieron a Brasil en búsqueda de todas las empresas que estaban funcionando allí, en una de ellas estaba como director el presidente Macri? Bueno, ahora hay un parlamentario del Mercosur, de origen brasileño, que está denunciando lo mismo, ya a nivel institucional. Aquí en nuestro país sigue repercutiendo porque el diputado Darío Martínez, que está llevando adelante toda esta investigación, va a sumar nuevos elementos en las próximas horas. Evidentemente, cada información lo que viene a hacer es aportar más elementos a una forma de operar, que era crear sociedades en guaridas fiscales para evadir y lavar dinero. Esto es lo que venimos nosotros denunciando, y bueno, no es que nosotros estemos buscando o persiguiendo a toda la familia, sino que la familia viene involucrando cada vez más al presidente porque trabajan o vienen siendo especialistas en este tipo de actividades desde hace años, ¿no? Esto no es nuevo. Pasaron de 30 a 41 las sociedades relacionadas al grupo de la familia Macri, y que, bueno, le dan mucho más sentido a ese famoso decreto que la verdad que no entendíamos por qué lo había hecho, y bueno, esto también termina el blanqueo para familiares. Un decreto tan escandaloso como el que le permite blanquear a los familiares directos del presidente. Nosotros teníamos las actas de las sociedades lavando dinero, escondiendo una empresa al estilo mamushka una dentro de la otra, pero no teníamos cuentas bancarias. Bueno, esto empieza a aportar datos concretos de cuentas bancarias, de operaciones hechas una vez que ya conocían los resultados. Bueno, escuchó, ¿no?, de las investigaciones que lleva adelante también el diputado Darío Martínez, de 30 a 41 ya las sociedades offshore en las que aparece algún apellido Macri o relacionadas con directivos de la empresa Socma. Pero además hay otro dato muy interesante para seguir, muy interesante, que revela también el diario Perfil durante el fin de semana y que está relacionado con la Inspección General de Justicia. Claro, la asesora de la diputada Margarita Stolbizer, la doctora Martínez, que fue la que lleva adelante las denuncias contra el caso Otesur, también elevó meses atrás un pedido de informe a la Inspección General de Justicia sobre los movimientos de la familia Macri cuando estalló Panama Papers. No le contestaron enseguida. Volvieron a hacer un pedido de informe. ¿Y qué le respondieron de la Inspección General de Justicia? Que está flojo de papeles. Las empresas relacionadas a la investigación del grupo Macri. Entonces, yo acá me pregunto, si hay una causa que investiga el juez federal Claudio Bonadío y la diputada Margarita Stolbizer con tanto ahínco lleva adelante que la de Otesur, acá estamos en una situación muy similar, porque estamos hablando de destrucción. Quería agregar algo. Sí, el reporte de la Fiscalía de Alemania, buenas noches, el reporte de la Fiscalía de Alemania llega a la Argentina en septiembre. Es importante los tiempos, el cuándo de esto. Los movimientos de las empresas de los hermanos del presidente son días antes de la primera vuelta electoral del año pasado. Claro. Luego llegan a la Fiscalía en septiembre y recién ahora llegan a la Procelac en septiembre desde la Fiscalía Alemana y recién ahora, la semana pasada, obran en poder del fiscal Delgado. El fiscal Delgado habló ayer y dijo que esto que recién lo que decíamos recién, pero en otro fragmento habló sobre el tiempo, por qué tardó tanto tiempo entre el septiembre y hoy. Porque llega primero al Ministerio Fiscal Público. Claro, él dice, quizás mejoraron la información, pero también lo que suele ocurrir es que entren en la calecita judicial a veces los materiales. Y ojo que no sea eso lo que está pasando, porque la Procelac viene de tener una gestión intachable, una gestión que fue denunciada justamente por meterse con elementos del poder económico con los que nunca se había metido. Bueno, no lo sacaron a Gonella, a Carlos Gonella, claro, hay que decir, lo sacaron. Hicieron todo un movimiento y lo sacaron de la Procelac. Es así. Ahora por eso hay otras autoridades y la demora entre el reporte alemán y hoy
resulta por lo menos llamativo. Ahora, vamos a repetir, porque esto es información, reitero, de una Fiscalía de Hamburgo, de Interpol. No es como dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña, que era una operación berreta. Mire lo que dice el reporte de Interpol Alemania. Los apoderados de BF Corporation, Sociedad Anónima, también ordenaron que se cerrara la cuenta en Alemania y que se destruyera cualquier correspondencia que tuvieran en su poder el banco alemán. La orden en inglés dice, bueno, ahí está, ¿no? La orden en inglés. Pero además estaba el mapita que recién veíamos de cómo ordenan transferir el dinero desde Alemania a esa cuenta en otro banco en Suiza. Al Safra de Suiza. Bueno, pero recién decía el diputado Darío Martínez que ahora se entiende mucho más todo el tema del decreto presidencial de Mauricio Macri para incluir a los familiares en el blanqueo. Escuche lo que reveló hoy el diputado Felipe Solá sobre presiones que recibió Sergio Massa el día que estaban tratando la ley original, que justamente excluyeron a los familiares. Escuche lo que hoy denunció Felipe Solá en Radio 10 a la mañana. Nosotros votamos una ley en julio, que fue la ley ómnibus, dentro de la cual está el blanqueo, y en ese punto yo pedí a la madrugada algo que resistía mucho que cambiemos, sobre todo la gente más allegada al presidente, que era que aparecieran como dentro de la prohibición para blanquear los familiares, los primeros familiares en la primera línea de parentesco, es decir, los padres, los hijos emancipados y los cónyuges o las cónyuges, según correspondiera, es decir, la prohibición de blanquear para ellos. Eso fue aceptado por el PRO a regañadientes, vinieron a negociar, me acuerdo a la banca donde estaba Sergio Massa, que yo estoy al lado, y le dijimos, bueno, ¿es así o no hay ley? Y bueno, se habían recibido presiones directas esa noche. Nosotros habíamos recibido presiones y llamados directos, sobre todo Massa. ¿De quién las presiones? Massa había recibido llamados directos del presidente. ¿Del presidente? Sí, del presidente esa noche. Contra ese artículo específicamente. Para que no pusiéramos ese artículo, que no pusiéramos nada. Bueno, allí está la denuncia de Felipe Solá, que esa noche Massa recibió llamado del presidente para que no se incluyera ese artículo, para que no se excluya a los familiares de esa ley, como finalmente ocurrió en el Congreso de la Nación. Y uno empieza a interpretar, empieza a atar cabos sueltos o no tan sueltos, y uno entiende tal vez por qué ahora ese decreto del presidente Mauricio Macri que incluye a familiares para el blanqueo, violando lo que ustedes habían votado, Juliana Di Tulio, ¿no? Sí. Es un decreto simple, que modifica otro decreto simple, no lo hizo a través de un DNU, con lo cual nosotros mañana tenemos comisión bicameral de DNU, donde denunciamos este decreto y además la firme voluntad de los legisladores, diputados y senadores que somos parte de esa bicameral para controlar ese acto administrativo del presidente. Porque es un decreto que no tiene control parlamentario. ¿Sabía ¿no? esto que reveló hoy Felipe Solá? A ver, nosotros habíamos pedido que fuera hasta 5º grado de consanguinidad porque el primo Calcaterra, claro, si no, está, como sucedió la semana pasada, habilitado a hacer a comprarse un banco y blanquear dinero de la obra pública, evadir dinero de la obra pública, blanquearlo, hacer lo que quieren con el dinero de los argentinos y argentinas. Así que pedíamos hasta el 5º grado de consanguinidad. Sí, nosotros sabemos que el Frente Renovador tiene presiones, que Massa tiene presiones y que, bueno, que Felipe tiene muy buenas intenciones, pero no siempre puede con esas presiones, ¿no? Evidentemente. Pero yo quería terminarte con esto. Nosotros vamos a someter mañana en la Comisión Bicameral de DNU ese decreto simple del presidente Macri. ¿Y qué?
¿Qué pasará? ¿Cómo son los pasos? ¿Se puede hacer algo para controlar parlamentariamente ese asunto? Sí. La comisión bicameral lo que ha dicho la semana pasada es que tiene facultad y además Ahora, tiene veo lo que el dijo deseo. Carrió anoche, ¿no? Carrió dijo que no Carrió había dijo delito. muchas cosas, ¿sobre cuáles? No, de todas sobre las esto, cosas sobre el lindas que dijo blanqueo. Carrió. No, bueno, sobre el tema blanqueo. Dijo que no hay abuso de poder, que no hay delito. No, por supuesto, para el presidente de Elisa Carrió no. No hay abuso de poder. Hay abuso de poder de cualquiera, menos para el presidente de Elisa Carrió. Sí. Pero es que, ¿cómo no va a haber abuso de poder? Si lo que cambia sustancialmente es el espíritu del legislador. Cambia el espíritu legislativo de una ley. Cambia una ley por un decreto simple. ¿Cómo no va a haber abuso de poder? Es abuso de poder. Es lisa y llanamente abuso de poder. Lo sabe la diputada Carrió, por supuesto. Está tratando de justificar lo injustificable. Pero lo sabe perfectamente. Además, por fuera de las reglas y de los controles parlamentarios. Porque Insisto, es un decreto diputada, simple. ¿qué se puede hacer para controlar ese decreto? Bueno, nosotros hemos hecho de todo, desde denuncias penales hasta amparos Pero mañana... legislativamente no. Mañana legislativamente, dentro de lo que es el control de una bicameral, que es el control de la bicameral de DNU, lo que vamos a hacer es tratar de juntar las voluntades de la mayoría para rechazar de plano ese decreto simple que modifica otro decreto simple de esta misma ley de julio, ¿no? Que es de blanqueo de capital. Gabriela, buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Digo, además me parece, yo la escuchaba anoche a Carrió, hablamos de los parientes y de las familias como si no estuviéramos hablando de la misma empresa. O sea, acá hay una autoamnistía de parte del presidente, no hay manera de separar. Digo, nadie en esa familia puede saber qué plata es de Mauricio, cuál es Gianfranco y cuál tiene. Tienen una cantidad de acciones. A ver, a lo que voy es, Mauricio Macri no tiene ninguna empresa solo. Nunca hizo plata trabajando él. Toda su plata, toda su fortuna, toda la que está en su declaración jurada es parte de la empresa familiar. O sea, no hay ninguna fortuna del presidente separada de la fortuna de Mariano, de Gianfranco o del padre. Franco. O de Franco. De digamos. Franco, que admitió, aparentemente también se conoció el fin de semana, que ante la justicia dijo, asumo yo, Es que todo era están todos mío. tratando de cuidarse de alguna manera, porque además digo, hay muchos problemas en esa familia, Mariano les acaba de iniciar juicio y todo, pero vos fíjate la coincidencia de fechas, no es solamente una semana antes de las elecciones, es también cuando ya se sabía en los Panama Papers, porque vos acordate que primero se descubren los Panama Papers que están, y después se tarda en publicarlo hasta después de las elecciones. Sí, claro. Pero en ese momento, los que manejan la información en el mundo ya sabían Ahora, que habían ¿y aparecido esto? los Panama Papers y que ellos estaban ahí. Esto que pasó con la Fiscalía de Hamburgo, que denuncia que antes de las elecciones se borraron pruebas, se ordena Pero es que esa misma destruir... fecha. Por Antes eso. de las elecciones es la Exacto. fecha en la que se conoce, los que estaban trabajando en el tema, conocen los Panama Papers que estaban los Macri. Pero incluso los periodistas llamaban por Los teléfono a los periodistas ya imputados sabían. para Sí, que los sí, imputados está bien. dieran su Sí, versión de los hechos, o porque como directamente se corresponde por otra enteraron parte. Sí, porque estaban chequeando Claro. información, porque había muchos periodistas de Eso, muchos claro. países trabajando, con lo cual los bancos lo debían saber, Fonseca lo debía saber, digamos, todos los que estaban involucrados ya sabían que esta información iba a salir. En la misma fecha, Mauricio Macri pasa su fortuna, la que tenía sus ahorros de la banca de Estados Unidos y de la banca de Suiza, claro. ¿te acordás también? A las Bahamas. Exacto. Todo es exactamente en la misma fecha en que ellos están tratando de ver de qué manera acomodan de alguna manera todo esto, porque además Mariano Macri tiene otro problemita encima que va a tener que solucionar de alguna manera, que es que fue declarado insolvente por la justicia argentina en el juicio de divorcio con su exmujer. Qué interesante. Entonces, ella le reclamaba $200 millones, que decía que era la mitad de la sociedad conyugal. Y después ¿200 millones de dólares? ella decía que la sociedad conyugal tenía 400. Entonces, ¿de cuánta plata podemos estar hablando Estamos en esto? hablando de mucha plata. Igual de 200 millones de dólares insolvente. A insolvente. Hay un trecho No solo larguísimo. ¿no? lo declararon insolvente a él, insana a ella, y él se quedó con los chicos, y ella siempre, Marifran Peñaluque. Claro. Tiene un larguísimo juicio que desde el 2010 está parado, pero que en cualquier momento puede volver a abrirse, con lo Ahora, cual... te reitero la pregunta. ¿Hay estimativo de Gianfranco y Mariano cuánta plata estarían moviendo aquí desde Alemania a Suiza? Porque aparentemente para mover todo eso se puede calcular. No, exactamente en esa cuenta en particular no, pero la semana pasada cuando investigamos lo del banco, por Sí. ejemplo, lo de Calcaterra, Sí. pone que él tiene una fortuna calculada en $400 millones. ¿Calcaterra? Ángelo.
Fabio, algo por el estilo, digamos. Entonces estamos hablando de unas fortunas que cuando después Mauricio Macri hace su declaración jurada, dice que tiene la declaración jurada de Macri es de 100 millones, ¿no? Si no me equivoco, Berkovich. Es de 100 millones de pesos, digo. La verdad es el hermano pobre de la familia, digamos, Mauricio Macri. Le fue muy mal en la herencia. Le fue, en la fatal, digamos. Se dedicó a la política, todo el mundo, claro, por eso. Pero le presta plata a Caputo. Le presta plata a Caputo, se van pasando la plata entre ellos. Ahora está el tema de las empresas que anoche empezaron a contar en el programa de Navarro, las empresas chinas que están viniendo a hacer grandes negocios. El jefe de la Cámara Argentino-China de Comercio, ¿quién era? Mariano Macri. Digamos, no hay ningún negocio que les quede afuera. Entonces, digo, la ley de blanqueo, el decreto de blanqueo, no tenés manera de que no estén involucrados todos, porque son todos parientes, porque son todas fortunas familiares. Pero además porque es una familia, digamos, es una familia al más puro estilo, digamos, de lo que las mafias generan dinero y se cuidan cuando tiene que salir uno a poner la cara por otro. Bueno, ese es el comportamiento de los Macri. Bueno, que no son nada nuevo para el argentino, sí. No le puede llamar la atención a nadie. Nadie descubrió América. Sí, lo que llama la atención son estas operatorias que se están conociendo ahora, por ejemplo, desde la Fiscalía de Hamburgo denunciando, Interpol, los movimientos extraños. Lo que más llama la atención, yo estuve la semana pasada que estuve investigando acá, el corresponsal del Spiegel, en realidad vino especialmente a hacer una nota acá. No pueden creer, en los medios en el extranjero, no pueden creer el tratamiento de los medios argentinos sobre este tema. No entienden cómo no es un escándalo Pero vamos a recordar lo que dijo, porque también de alguna forma te toca a vos, Gabriela. Marcos Peña la semana pasada sobre esto, lo que dijo. ¿Qué dijo? Para nosotros la transparencia del presidente es probablemente la transparencia que no ha tenido muchísimos dirigentes políticos para explicar su patrimonio. El escrutinio público que ha tenido de ese patrimonio, la acción del presidente, creo que es enorme y altísima. Y después, si algún familiar tiene o no tiene, tendrá que explicarlo el familiar, pero el clima de tratar de pensar que Panama Papers equivale a una trama de corrupción o no, la verdad que nosotros no lo compartimos para nada, y no hay ningún elemento concreto, más allá de todas las operaciones, las idas y vueltas, que indiquen que esas especulaciones llevan algo, ¿no? La verdad que no, me hace acordar incluso mucho a cómo era la metodología de la causa escuchas en su momento. Todas presunciones, suposiciones para confirmar un prejuicio, que al final demostró ser una operación berreta en ese momento de la CIDE y algunos jueces. Y la verdad que no funciona. Que Panama Papers equivale a una trama de corrupción o no, me hace acordar incluso mucho a cómo era la metodología de la causa escuchas en su momento. Era una operación berreta. Operación Berreta, dijo Marco Peña. Igual de todas las causas que involucraron a Mauricio Macri terminó procesado con confirmación de la Cámara Federal, con confirmación de la Cámara de Casación Penal y termina después sobreseído cuando es presidente. La verdad que hasta que no fue presidente Mauricio Macri no había sido y los funcionarios siguen involucrados con los funcionarios públicos. Tuvimos pedido de juicio político. La verdad es que todas las causas, como la de contrabando... Pero en algo acierta igual Peña, porque no es una causa de corrupción, es una causa de lavado de dinero, es otra cosa. ¿Cuál? La de... Lo de los Panama Papers. ¿Están lavando dinero? Sí, digo, es una forma de corrupción, ¿no? Bueno, lavado de dinero tiene como una tipificación específica en el Código Penal. Sí, digo, pero Macri ya estuvo involucrado, que eso también yo a veces discuto con algunos colegas. No nos estamos enterando ahora que los Macri lavan dinero. Los Macri lavaron dinero toda su vida, fueron condenados, fueron procesados por lavar dinero, por contrabando. La persona que hoy maneja País Digital, la persona que hoy maneja todas las compras para el voto electrónico que le salió mal, es el señor Martínez, que fue procesado por contrabando y lavado de dinero junto a Franco Macri en su momento en la empresa. Y a lo que voy también es que toda esa plata que se mueve en las 31 empresas offshore, que ahora son 40, como decía recién el diputado Martínez, son todas de la empresa Sogma. La empresa Sogma es una empresa que en la IGJ está constituida 20% de acciones para Mariano, 20 para Gianfranco, 20 para... Digo, no hay otra. Esa es la empresa, digamos. Entonces, el dinero que se está moviendo es todo de esa empresa, no hay dinero por afuera de esa empresa. Entonces, lo que estamos hablando es de la fortuna del presidente evadiendo dinero y de cómo la familia hace para cubrir todo eso. Ahora, vos decías el otro día cuando hablábamos en la radio que va a seguir explotando porque hay todo un problema a nivel de la familia, que se están pasando, que seguías muy de cerca, que están realizando cambios todos los días. Están haciendo todo el tiempo cambios, digo, ahora lo de la compra del banco es claramente para sacar, digo, solamente en este país no es un escándalo internacional que hayan comprado un banco que tiene una sede en Caimán y que digan
digan que lo van a fondear con el dinero de los contratos de la obra pública, digo, y que no estemos todos hablando solamente de eso, digamos, solamente pasa en este país. Yo creo que a mí a veces me pasa, y nos pasa a todos con las investigaciones, que a veces ya no sabemos, ya creemos que nada tiene impacto. A ver, la persona que está en este momento a cargo de la investigación, de la información financiera sobre el tema del lavado, es María Pía Monques Calcaterra. Es una sobrina del presidente, que es la que tiene que denunciarlo en la oficina antilavado. Entonces, la verdad es que la trama de impunidad que se construyó en este país para cubrir al presidente, un poco con los medios y otro poco con la justicia y con cómo armaron el Estado, es una cosa jamás vista. ¿Pero qué relación tiene con el contratista Calcaterra? Es la sobrina. Calcaterra, es la hija de Fabio. María Pía Monques Calcaterra. Cuando asaltan la casa de Gianfranco el año pasado en Punta del Este, la que estaba en la casa es María Pía, que es esta, es Monques, que además, digo, para que te des una idea, ella es, no solo es la sobrina, es la apoderada, porque no es un problema de parentesco. María Pía Monques Calcaterra, hoy a cargo de la UIF, es la apoderada de SOGMA. Durante los últimos 20 años, es la apoderada de una de las empresas de SOGMA, que se llama Investment Group Sudamericana, que tiene prohibido moverse en España porque quedaron en una causa de lavado de dinero y de contrabando enorme. Entonces ella, nuestra encargada de lavado de dinero en la Argentina, no puede pisar España porque va presa. Entonces, es increíble. Eso es lo que está sucediendo en este momento. A veces es difícil de contar porque la gente no puede creer que efectivamente todo lo que esté sucediendo sea de esta magnitud, ¿no? Bueno, así que ustedes mañana van a incidir ante la comisión bicameral por el tema del decreto famoso del blanqueo. Sí, sí. Es uno más de los intentos que hemos hecho. Bueno, diputados y diputadas del Frente para la Victoria. También lo hizo Victoria Donda, presentó un amparo. Y Felipe creo también haber escuchado que también iba a presentar hoy un amparo, o mañana presentará un amparo para frenar ese. Bueno, enseguida continuamos con Gabriela Cerruti, con Juliana y Tulio. También está Salvador Fernández, que es secretario general junto de ANSES. Mañana hay paro de ANSES, ¿no? ¿Mañana? Sí. En realidad se había resuelto una medida de fuerza. Los 4 gremios signatarios en el ámbito de ANSES por 24 horas, ya que se está produciendo un proceso de desguace de ANSES. Se está afectando el principal pilar financiero de ANSES, que es el Fondo de Garantía. Lo más grave de todo es... Todo esto denunciado en la operación Qatar, ¿no? Exactamente, con el tema de que, fíjese usted, lo más grave es que hay una presunta inversión del Fondo de Garantía con Qatar, un país ignoto, conocido por todos, y lamentablemente el presidente del Fondo de Garantía, a los consejeros, del cual nuestro secretario general forma parte de esos consejeros, se niega a dar a conocer... ¿Renunció o no renunció? Sí, pero todavía... ¿Pero renunció Blaquier o no renunció? Ha renunciado y según lo manifestado en la última reunión, todavía no se había formalizado así que la aceptación. Ahí. ¿Y qué dice? Dice que no puede dar a conocer el memorándum firmado con Qatar porque tiene carácter confidencial. Bueno, ahora seguimos. Sí, es increíble. Ahora continuamos con ese tema. Una foto que la original fue cambiada. Increíble lo que pasó. Usted sabe que últimamente van muchos funcionarios del gobierno nacional, peregrinan a la casa de Sergio Massa en Tigre. Ya creo que es la tercera o la cuarta vez que van, ¿no? El ministro Frigerio, Emilio Monzó. En este caso se había sumado Luciano Laspina. Y claro, en esta foto que usted está viendo acá no hay nada sobre la mesa. ¿Qué? ¿Los atiende con un vaso de agua Sergio Massa en su casa? No, ¿qué había pasado? Esta foto, como usted está viendo ahora, fue photoshopeada por un asesor de prensa, de Graciela Camaño, a quien aparentemente ya no está en el equipo de Graciela Camaño, según la información que tenemos esta noche. Porque es la segunda vez que photoshopea fotos de la diputada y bueno, se ha armado un escándalo, ¿no? Esta es la foto photoshopeada, porque la dio a conocer Graciela Camaño, la original, la diputada Graciela Camaño. No hay nada sobre la mesa. ¿Cuál era la original? Vamos a ver, la foto original era esa.
Esa era la foto original donde Sergio Massa, Frigerio, Luciano Laspina, Emilio Monzó y otros que peregrinaron hasta la casa de Sergio Massa habían comido sushi. Ahora, la verdad, no sé qué tiene de malo comer sushi y que un asesor de prensa, Graciela Camaño, después photoshopee y lo borre. Bueno, realmente se armó puertas adentro del Frente Renovador, una foto, un gran escándalo, rodó la cabeza del asesor de prensa de Graciela Camaño, y ahí empezaron hoy los memes, ¿no? Todos. Las redes sociales hicieron una panzada hoy. Uno puso que comía pizza, otro, ¿una foto de quién? Esta no alcanzo a ver. Jesús. Sí, la Mona Lisa de Jesús, no sé, algo así. De Lilita Carrió, ¿se acuerdan esa foto de Lilita Carrió que ella misma... Abajo de la camioneta. Abajo de la camioneta, que ella misma publicó. Chorizo. Bueno, Chorizo, una gran morcilla. parrillada, ¿no? Con uva, tipo festín romano. Las redes que se hicieron la panzada. Cartas que estuvieron jugando al truco. No sé qué significa. Bueno, todos los memes que hoy circularon en torno a una foto, reiteramos, photoshopeada según parece por un asesor de prensa, Graciela Camaño, que ya no está más. Los diputados comen también, ¿no? Es una Pero cosa aparte, media- ¿cuál es es el una problema? pavada. Coman Es una sushi. pavada. Pero es Hoy el sushi absurdo. es lo más Por eso. común, ¿no? Sí, pero es el gobierno de las apariencias, es la política de las apariencias. marketing, Porque la verdad, a mí me llama mucho más la atención el clima de camaradería que se ve en esa foto que lo que están uno comiendo, digamos. Me parece que si hay que photoshopearle las sonrisas a todos. ¿Hay digamos. este clima de Pero- camaradería en diputados entre el Frente Renovador y Cambiemos? Sí, son lo mismo. ¿Son lo mismo? Pero Massa dice que es oposición. No, Massa no dice que es oposición. No sé, ¿cuándo lo hizo? Para ustedes, ¿Cuándo ¿no? fue? No, Massa es Macri. Massa es Macri. Hasta que no demuestre lo contrario, Massa es Macri. Además, Massa recibe al macrismo en su casa, le da de comer en su casa. Yo, de todos modos, no es un tema de si sushi o no sushi, Sí, no. digamos, pero sí me parece que en un día sensible para comunicar, 19 de diciembre, todos recordamos lo que pasó hace 15 años en este país, un 19 de diciembre, bueno, todo te remite al grupo sushi. El asesor le podría haber dicho que coman otra cosa, pero no importa, o hacer una foto en otro lugar y no mostrar la comida. Me parece que es un tema de cuidado, digamos, de la imagen. Pero lo más grosero es el gobierno yendo a la casa de Massa. Bueno, Y una el necesidad gobierno yendo a la política, casa ¿no? de una Pero además, opositor, primero pero dice, ¿es en con serio? alivio, dice, no, por fin estamos bien de nuevo, porque nosotros apostábamos, lo llevamos a Davos, apostamos a él, apostamos a que puede ser la continuidad prolija. Pero además creo que después dijo, de algo decirse así. las barbaridades más Algo así, dijo, como que grandes, es bueno, ¿no? es una- Del apriete público del presidente, de los insultos, ida, vuelta, bueno, qué sé yo. Bueno, también se puede leer que ganó espacio la postura de Monzó, ¿no? De incluir un poco más al peronismo en No, las el decisiones el o las presidente dijo discusiones. que no. Bueno, El presidente pero dijo esta que no. foto podría llegar a desmentir eso. No, pero Por lo menos del ala han dicho política que de no. Cambiemos. Ahora, ¿cómo No, toma? porque Monzó ahí no está. ¿No está en esa foto? No está en esa foto. Pero me parece que fue también. Bueno, ahora, ¿cómo toman ustedes, los diputados del Frente para la Victoria, que votaron este proyecto, que aparentemente lo van a cambiar ahora en el Senado? El proyecto. Bueno, de vamos a ganancia. ver cómo es el proyecto. A todas luces, o por lo menos lo que se vio hoy, no es un proyecto que mejore el votado en diputados y diputadas. Es un proyecto que va hacia atrás con la votación de diputados. Bueno, es un proyecto que se cerró ahí probablemente, ¿no? En Y esa parece, reunión. ¿no? Sí, todo Bueno, dijo aparenta Massa que que se había cerró sido ahí. un paso con la adelante. CGT, creo. Claro. Dijo Massa que había sido un paso adelante. Bueno, vamos a Pero explicarlo un y paso ahora adelante volvemos. ¿para quién? Bueno, Gato. dijo que había sido, no sé. Porque el tema es ese, digamos, si estamos hablando Yo de los cuento lo que- trabajadores y de las trabajadoras del sector más castigado durante este año, sin mencionar a los sectores más vulnerables, más a los sectores pobres que no tienen trabajo, los que tienen trabajo informal. Estamos hablando de los sectores del trabajo que tienen trabajo formal y que ingresaron 600.000 a tributar ganancias con un DNU del presidente, que fue uno de los primeros DNU de Macri. Exacto.
en enero. Así que la verdad es que no es un paso hacia adelante para los trabajadores, por lo menos no es lo que yo veo. Vamos a ver en qué, y ahora seguimos, Juliana, vamos a ver con Berco qué es lo que a priori consensuaron o arreglaron o negociaron la CGT y el gobierno por ganancias. El paro que hoy tuvo a maltraer a millones de argentinos, que mantuvo gente varada en todo el país, que aquí complicó mucho en el área metropolitana el transporte, que fue anticipo exclusivo de minuto 1, de hecho el jueves pasado por la noche, abrió una grieta en la CGT. Hizo que la negociación cambiara de signo y cambiara además internamente de interlocutores y de preponderantes en esa interlocución. Esa grieta hizo que los trabajadores del transporte salieran beneficiados, pero debilitó a la CGT en su planteo frente al gobierno. ¿Por qué la debilitó? Bueno, vamos a ver acá, los pisos para pagar ganancias de bolsillo, porque mucho se estuvo hablando hoy de salarios brutos. Me parece más gráfico verlo así, verlo con el ingreso de bolsillo de cada uno y comparar el proyecto oficial que pretendía subir apenas un 15% el mínimo no imponible para el pago de ganancias, o sea, el piso a partir del cual se paga ganancias, el de la oposición que lo subía mucho más y que el gobierno decía era irresponsable fiscalmente, y el que se terminó acordando hoy finalmente tanto para trabajadores solteros sin hijos a cargo como para casados con 2 hijos. Fíjense ustedes la distancia que hay. El proyecto oficial era 21.700. A partir de ahí pagaba un trabajador soltero 27.800, decía la oposición, y el acuerdo al que llegó la CGT hoy con el gobierno, que anunciaron Daer y Triaca, es más alto, sube un 22% el piso para pagar ganancias en vez del 15% que planteaba el gobierno, pero mucho menos de lo que planteaba la oposición en el proyecto que tuvo media sanción en diputados. Lo mismo para los casados con 2 hijos. Si bien acá el efecto es algo menor, está en el medio el acuerdo de lo que planteaba el proyecto oficial y la oposición. La oposición había aprobado que se pagara ganancias a partir de 36.500 de bolsillo. Digo, pero Macri ya estuvo involucrado, que eso también yo a veces discuto con algunos colegas. No nos estamos enterando ahora que los Macri lavan dinero. Los Macri lavaron dinero toda su vida, fueron condenados, fueron procesados por lavar dinero, por contrabando. La persona que hoy maneja País Digital, la persona que hoy maneja todas las compras para el voto electrónico que le salió mal, es el señor Martínez, que fue procesado por contrabando y lavado de dinero junto a Franco Macri en su momento en la empresa. Y a lo que voy también es que toda esa plata que se mueve en las 31 empresas offshore, que ahora son 40, como decía recién el diputado Martínez, son todas de la empresa Sogma. La empresa Sogma es una empresa que en la IGJ está constituida 20% de acciones para Mariano, 20 para Gianfranco, 20 para... Digo, no hay otra. Esa es la empresa, digamos. Entonces, el dinero que se está moviendo es todo de esa empresa, ¿eh? No hay dinero por afuera de esa empresa. Entonces, lo que estamos hablando es de la fortuna del presidente evadiendo dinero y de cómo la familia hace para cubrir todo eso. Ahora, vos decías el otro día cuando hablábamos en la radio que va a seguir explotando porque hay todo un problema a nivel de la familia, que se están pasando, que seguías muy de cerca, que están realizando cambios todos los días. Están haciendo todo el tiempo cambios. Digo, ahora lo de la compra del banco es claramente para sacar, solamente en este país, no es un escándalo internacional que hayan comprado un banco que tiene una sede en Caimán y que digan que lo van a fondear con el dinero de los contratos de la obra pública, y que no estemos todos hablando solamente de eso, solamente pasa en este país. Yo creo que a mí a veces me pasa, y nos pasa a todos con las investigaciones, que a veces ya no sabemos, ya creemos que nada tiene impacto. A ver, la persona que está en este momento a cargo de la investigación, de la información financiera sobre el tema del lavado, es María Pía Monques Calcaterra. Es una sobrina del presidente, que es la que tiene que denunciarlo en la oficina antilavado. Entonces, la verdad es que la trama de impunidad que se construyó en este país para cubrir al presidente, un poco con los medios y otro poco con la justicia y con cómo armaron el Estado, es una cosa que jamás vista. ¿Pero qué relación tiene con el contratista Calcaterra? Es la sobrina. Calcaterra, es la hija de Fabio. María Pía Monques Calcaterra. Cuando asaltan la casa de Gianfranco el año pasado en Punta del Este, la que estaba en la casa es María Pía, que es esta, que además, para que te des una idea, ella es, no solo es la sobrina, es la apoderada, porque eso no es un problema de parentesco. María Pía Monques Calcaterra, hoy a cargo de la UIF, es la apoderada de Sogma durante los últimos 20 años, es la apoderada de una de las empresas de Sogma que se llama Investment Group Sudamericana, que tiene prohibido moverse en España porque quedaron con una causa de lavado de dinero y de contrabando enorme. Entonces ella, nuestra encargada de lavado de dinero en la Argentina, no puede pisar España porque va presa. Entonces es increíble.
Eso es lo que está sucediendo en este momento. A veces es difícil de contar porque la gente no puede creer que efectivamente todo lo que esté sucediendo sea de esta magnitud, ¿no? Bueno, así que ustedes mañana van a incidir ante la comisión bicameral por el tema del decreto famoso del blanqueo. Sí, sí. Es uno más de los intentos que hemos hecho. Bueno, diputados y diputadas del Frente para la Victoria. También lo hizo Victoria Donda, presentó un amparo. Y Felipe creo también haber escuchado que también iba a presentar hoy un amparo, o mañana presentará un amparo para frenar ese. Bueno, enseguida continuamos con Gabriela Cerruti, con Juliana y Tulio. También está Salvador Fernández, que es secretario general junto de ANSES. Mañana hay paro de ANSES, ¿no? ¿Mañana? Sí. En realidad se había resuelto una medida de fuerza. Los 4 gremios signatarios en el ámbito de ANSES por 24 horas, ya que se está produciendo un proceso de desguace de ANSES. Se está afectando el principal pilar financiero de ANSES, que es el Fondo de Garantía. Lo más grave de todo es... Todo esto denunciado en la operación Qatar, ¿no? Exactamente, con el tema de que, fíjese usted, lo más grave es que hay una presunta inversión del Fondo de Garantía con Qatar, un país ignoto, conocido por todos, y lamentablemente el presidente del Fondo de Garantía, a los consejeros, del cual nuestro secretario general forma parte de esos consejeros, se niega a dar a conocer... ¿Renunció o no renunció? Sí, pero todavía... ¿Pero renunció Blaquier o no renunció? Ha renunciado y según lo manifestado en la última reunión, todavía no se había formalizado la aceptación. ¿Y qué dice? Dice que no puede dar a conocer el memorándum firmado con Qatar porque tiene carácter confidencial. Bueno, ahora seguimos. Sí, es increíble. Ahora continuamos con ese tema. Una foto que la original fue cambiada. Increíble lo que pasó. Usted sabe que últimamente van muchos funcionarios del gobierno nacional, peregrinan a la casa de Sergio Massa en Tigre. Ya creo que es la 3ª o la 4ª vez que van, ¿no? El ministro Frigerio, Emilio Monzó. En este caso se había sumado Luciano Laspina. Y claro, en esta foto que usted está viendo acá no hay nada sobre la mesa. ¿Qué? ¿Los atiende con un vaso de agua Sergio Massa en su casa? No, ¿qué había pasado? Esta foto, como usted está viendo ahora, fue photoshopeada por un asesor de prensa, de Graciela Camaño, a quien aparentemente ya no está en el equipo de Graciela Camaño, según la información que tenemos esta noche. Porque es la segunda vez que photoshopea fotos de la diputada y bueno, se ha armado un escándalo, ¿no? Esta es la foto photoshopeada, porque la dio a conocer Graciela Camaño, la original, la diputada Graciela Camaño. No hay nada sobre la mesa. ¿Cuál era la original? Vamos a ver, la foto original era esa. Esa era la foto original donde Sergio Massa, Frigerio, Luciano Laspina, Emilio Monzó y otros que peregrinaron hasta la casa de Sergio Massa habían comido sushi. Ahora, la verdad, no sé qué tiene de malo comer sushi y que un asesor de prensa, Graciela Camaño, después photoshopee y lo borre. Bueno, realmente se armó puertas adentro del Frente Renovador una foto, un gran escándalo, rodó la cabeza del asesor de prensa de Graciela Camaño, y ahí empezaron hoy los memes, ¿no? Todos. Las redes sociales hicieron una panzada hoy. Uno puso que comía pizza, otro, ¿una foto de quién? Esta no alcanzo a ver. Jesús. Sí, la Mona Lisa de Jesús, no sé, algo así. De Lilita Carrió, ¿se acuerdan esa foto de Lilita Carrió que ella misma... Abajo de la camioneta. Abajo de la camioneta, que ella misma publicó. Chorizo. Bueno, chorizo, una gran morcilla, parrillada, ¿no? Con uva tipo festín romano. Las redes que se hicieron la panzada. Cartas que estuvieron jugando al truco. No sé qué significa. Bueno, todos los memes que hoy circularon en torno a una foto, reiteramos,
photoshopeada, según parece, por un asesor de prensa, Graciela Camaño, que ella no está más. Los diputados comen también, ¿no? Es una Pero cosa aparte, media, ¿cuál es es el una problema? pavada. Coman Es una sushi. pavada. Pero es Hoy el sushi es lo más común, ¿no? Sí, pero es el gobierno de las apariencias, es la política de las apariencias. marketing, porque la verdad, a mí me llama mucho más la atención el clima de camaradería que se ve en esa foto que lo que están uno comiendo, digamos. Me parece que si hay que photoshopearle las sonrisas a todos. ¿Hay digamos. este clima de camaradería en diputados entre Frente Renovador y Cambiemos? Sí, son lo mismo. ¿Son lo mismo? Pero Massa dice que es oposición. No, Massa no dice que es oposición. No sé, ¿cuándo lo hizo? Para ustedes, ¿Cuándo ¿no? fue? No, Massa es Macri. Massa es Macri. Hasta que no demuestre lo contrario, Massa es Macri. Además, Massa recibe al macrismo en su casa, le da de comer en su casa. Yo, de todos modos, no es un tema de si sushi o no sushi, Sí, no. digamos, pero sí me parece que en un día sensible para comunicar, 19 de diciembre, todos recordamos lo que pasó hace 15 años en este país, un 19 de diciembre, bueno, todo te remite al grupo sushi. El asesor le podría haber dicho que coman otra cosa, pero no importa, o hacer una foto en otro lugar y no mostrar la comida. Me parece que es un tema de cuidado, digamos, de la imagen. Pero lo más grosero es el gobierno yendo a la casa de Massa. Bueno, Y una el necesidad gobierno yendo a la política, casa ¿no? de una Pero opositor, además ¿es en con serio? alivio, dice, no, por fin estamos bien de nuevo, porque nosotros apostábamos, lo llevamos a Davos, apostamos a él, apostamos a que puede ser la continuidad prolija. Pero además creo que después dijo, de algo decirse así. las barbaridades Algo más así, dijo, como que grandes, es bueno, ¿no? es una- Del apriete público del presidente, de los insultos, ida, vuelta, bueno, qué sé yo. Bueno, también se puede leer que ganó espacio la postura de Monzó, ¿no? De incluir un poco más al peronismo en No, las decisiones el o en las presidente dijo discusiones. que no. Bueno, El presidente pero dijo esta que no. foto podría llegar a desmentir eso. No, pero Por lo menos del ala han dicho política que no. de Cambiemos. Ahora, ¿cómo No, toma? porque Monzó ahí no está. ¿No está en esa foto? No está en esa foto. Pero me parece que fue también. Bueno, ahora, ¿cómo toman ustedes, los diputados del Frente para la Victoria, que votaron este proyecto que aparentemente lo van a cambiar ahora en el Senado? El proyecto. Bueno, que van vamos a hacer. ver cómo es el proyecto. A todas luces, o por lo menos lo que se vio hoy, no es un proyecto que mejore el votado en diputados y diputadas. Es un proyecto que va hacia atrás con la votación de diputados. Bueno, es un proyecto que se cerró ahí probablemente, ¿no? En Y esa parece, reunión. ¿no? Sí, todo Bueno, dijo aparenta Massa que que se había cerró sido ahí. un paso adelante. Claro. Dijo Massa que había sido un paso adelante. Bueno, vamos a Pero explicarlo un y paso ahora adelante volvemos. ¿para quién? Bueno, Gato. dijo que había sido, no sé. Porque el tema es ese, digamos, si estamos hablando Yo de los cuento lo que- trabajadores y de las trabajadoras del sector más castigado durante este año, sin mencionar a los sectores más vulnerables, más a los sectores pobres que no tienen trabajo, los que tienen trabajo informal. Estamos hablando de los sectores del trabajo que tienen trabajo formal y que ingresaron 600.000 a tributar ganancias con un DNU del presidente, que fue uno de los primeros DNU de Macri, Exacto. en enero. Así que la verdad es que no es un paso hacia adelante para los trabajadores, por lo menos no es lo que yo veo. Vamos a ver en qué, y ahora seguimos, Juliana, vamos a ver con Berco qué es lo que a priori consensuaron o arreglaron o negociaron la CGT y el gobierno por ganancias. El paro que hoy tuvo a maltraer a millones de argentinos, que mantuvo gente varada en todo el país, que aquí complicó mucho en el área metropolitana el transporte, que fue anticipo exclusivo de minuto 1, de hecho, el jueves pasado por la noche, abrió una grieta en la CGT. Hizo que la negociación cambiara de signo y cambiara además internamente de interlocutores y de preponderantes en esa interlocución. Esa grieta hizo que los trabajadores del transporte salieran beneficiados, pero debilitó a la CGT en su planteo frente al gobierno. ¿Por qué la debilitó? Bueno, vamos a ver acá los pisos para pagar ganancias de bolsillo, porque mucho se estuvo hablando hoy de salarios brutos. Me parece más gráfico verlo así, verlo con el ingreso de bolsillo de cada uno y comparar el proyecto oficial que pretendía subir apenas un 15% el mínimo no imponible para el pago de ganancias, o sea, el piso a partir del cual se paga ganancias, el de la oposición que lo subía mucho más y que el gobierno decía era irresponsable fiscalmente, y el que se terminó acordando hoy finalmente, tanto para trabajadores solteros sin hijos a cargo como
como para casados con 2 hijos. Fíjense ustedes la distancia que hay. El proyecto oficial era 21.700. A partir de ahí pagaba un trabajador soltero 27.800, decía la oposición, y el acuerdo al que llegó la CGT hoy con el gobierno, que anunciaron Daer y Triaca, es prácticamente, es más alto, sube un 22% el piso para pagar ganancias en vez del 15% que planteaba el gobierno, pero mucho menos de lo que planteaba la oposición en el proyecto que tuvo media sanción en diputados. Lo mismo para los casados con 2 hijos, si bien acá el efecto es algo menor, está en el medio el acuerdo de lo que planteaba el proyecto oficial y la oposición. La oposición había aprobado que se pagara ganancias a partir de 36.500 de bolsillo, el oficial era desde 25.200 y el acuerdo dice 30.000 pesos. Ahora, ¿qué más hay en este acuerdo de la CGT? Y sobre todo, ¿qué más sacaron los gremios del transporte? Lo que les interesaba, que nosotros les contamos acá específicamente el viernes pasado. A los gremios del transporte le influyen mucho los viáticos, le influyen mucho los feriados trabajados, choferes, aeronavegantes, maquinistas. Todos ellos trabajan muchos días feriados y tienen feriados trabajados. Y lo mismo horas extra que tienen un límite legal, pero en muchos casos ese límite legal no se respeta y muchos terminan trabajando muchas horas extra. Bueno, los viáticos van a poder deducirse de ganancias, o sea, no van a estar sujetos al impuesto hasta en un 40%. Las horas extras y los feriados directamente no van a pagar ganancias según el acuerdo que anunció hoy la CGT. Por eso ponemos que ganaron los gremios del transporte. Con el paro de hoy lograron imponer la que era su principal reivindicación, incluso a costa de los gremios que ganaban más si se aprobaba el proyecto de la oposición y que ahora quizás tengan que empezar a pagar ganancias. Algunos empleados de comercio, los de categorías más altas, algunos de sanidad, los de los llamados gremios gordos, salen peor con este acuerdo que con lo que planteaba la oposición. Si bien ese proyecto no incluía la posibilidad de descontar, y mucho menos el oficialista incluía la posibilidad de descontar estos ítems. ¿Qué otras letras chicas hay en el acuerdo, en lo que se anunció hoy? Perdóname, Berco, ¿qué escuché? ¿Con el acuerdo algunos gremios salen perdiendo entonces? Sí, claro, Gato. Por eso había malestar todavía hoy. Había malestar. ¿Y para quiénes negociaron los de la CGT? Hoy me dijo un diputado, parecía que nosotros fuéramos la CGT y que ellos fueran los diputados negociando, por Daer. Sí. Así caracterizaron diputados que votaron el proyecto opositor y que decía, pero ¿cómo? ¿Esta fue la presión que metió la CGT? Bueno, hay malestar todavía dentro de la CGT. Por eso pusimos, hay una grieta que divide a la CGT claramente y que se manifestó hoy en el paro de transporte. No fue un paro de la CGT, fue un paro que la Confederación del Transporte hizo por las suyas. Pero que se hizo sentir mucho. Se hizo sentir mucho. Pero claro, los 5 paros que quería agregar fueron garantizados por el transporte, en realidad. Había muchos gremios que no iban a parar y que, como no hubo transporte, directamente no fueron a trabajar. ¿Qué más dice el acuerdo? El aguinaldo estará siempre exento del impuesto a las ganancias. La actualización del piso va a ser automática, pero ojo, va a ser automática a partir de 2018. Durante todo el año que viene va a regir el mínimo no imponible que les mostré antes. Esos 30.000 pesos de bolsillo para el casado con hijos o esos 23.000 para el soltero sin hijos a cargo. Por eso los 400.000 trabajadores que dejan de pagar ganancias este año, muy probablemente si las paritarias están en torno al 22-23% del año que viene, vuelvan a pagar ganancias el año que viene. Entonces, consolidemos con esa actualización automática el mismo universo de pago de ganancias. Y lo último que no me quería olvidar, los monotributistas en este acuerdo van a estar incluidos, atención, porque muchos monotributistas nos dicen, siempre nos olvidan en ganancias, están incluidos, suben 70% las categorías de facturación, los topes de facturación de cada categoría. Y los actores en la trama oculta. Bueno, el presidente, por supuesto, que llamó a las sesiones extraordinarias del Congreso sin que su proyecto tuviera aval parlamentario, tuviera una mayoría consolidada. Jorge Triaca, que comandó las negociaciones junto con Mario Quintana, supervisado de cerca por Mario Quintana, a quien el presidente dijo, es mis ojos, hace 10 días. O sea, Triaca negoció sin que lo hubieran consultado para el proyecto original de Prat Gay, del cual es muy crítico,
del cual es muy crítico, y finalmente terminó negociando supervisado por Frigerio y por Mario Quintana. Sergio Massa, que como mostramos recién, hizo de anfitrión a estas negociaciones del fin de semana, y hoy dio una conferencia de prensa diciendo, como esto se trata el miércoles en Senado y el jueves de vuelta en diputados con las modificaciones, dijo, vamos a cumplir con tener una ley antes de fin de año. Ahora, Massa también paga el costo de haber presentado un proyecto mucho más beneficioso para los trabajadores que el que finalmente termina acordando la CGT. Hugo Moyano estuvo con el presidente la semana pasada, pero no impidió el paro de hoy, que fue muy fuerte. ¿Se acuerdan cuando dijimos Moyano fue por el fútbol y por OCA, no fue por el paro ni por impuesto de ganancia? Bueno, evidentemente el presidente no lo convenció de impedirlo. Y luego Daer, que hoy estuvo en la mesa de negociaciones, como digo, con mucho malestar de otros sectores que dicen fue demasiado blando. Luis Barrionuevo, que comanda a Carlos Acuña, otro de los triunviros de la CGT, tampoco impidió el paro de hoy. Y Juan Manuel Urtubey, a la cabeza de los gobernadores que se plantaron, si bien no son del PRO, se plantaron alineadísimos con el gobierno para intentar impedir, lo cual finalmente lograron, impedir que se aprobara el proyecto opositor de ganancias. Muy bien, Berco, bárbaro, muy buena explicación, muy buena información. Vamos a ver realmente, Juliana, después de esta explicación, ¿qué? No, sí, son más o menos los puntos. Igual hay algunas cosas confusas, porque las horas extras, no sé si se computan solamente. Yo miro para atrás porque está Berco atrás, pero voy a mirar para adelante. Me voy a ordenar. Sí, no se sabe si se computan o no se computan dentro de los feriados. No está muy claro el tema de las horas extras. El tema del aguinaldo tampoco está claro. Y lo que sí, por supuesto, bueno, no han sido muy generosos, obviamente, pero esto que contaba, a la hora de subir al piso. Que se consolidan los 400.000 empleados a partir de las paritarias próximas. Esto es grave, digamos, porque esto quiere decir que no se sacó a nadie, finalmente, solamente por 3-4 meses. 3-4 meses. Y hasta marzo del año que viene, cuando sean marzo, abril, cuando sean las paritarias. Mira, contá que perdieron, que hay un poder adquisitivo perdido por los trabajadores este año de entre un 15 y un 20% por la inflación y las paritarias, ¿no? Se aumenta con el proyecto oficial un 22% el piso del mínimo no imponible. Pierden por todos lados. Pero además, como dije antes, a principio de año se incorporaron 600.000 nuevos trabajadores y trabajadoras y jubilados y jubiladas a tributar el impuesto a la ganancia vía un DNU del presidente Macri, con lo cual esto es nada, digamos. Yo creo que yo tengo que ver el proyecto. Estoy simplemente haciendo un análisis de lo que he escuchado y de lo que he leído hasta ahora, de lo que salió en los medios, desde que salieron a hablar el gobierno y la CGT hasta que vine al canal. Pero sería mucho menor a lo que votaron ustedes. Bueno, obviamente. Más que lo que votaron ahora, pero obviamente. En los últimos años no hubo actualización. No, a ver, vos sabés perfectamente que hoy hay mucho más gente tributando que cuando nosotros gobernábamos. Completamente. Ahora, regió durante 2 años y medio y además, en ningún caso los trabajadores tenían una pérdida de su poder adquisitivo o una pérdida de su salario real, porque siempre las paritarias fueron libres y además superaron la inflación. Claro, muchos empezaron a pagar ganancias de en los todo, un últimos combo explosivo para los trabajadores, porque si no, no se explica el freno de consumo. Digamos. Eso no existía, el tarifazo no existía, la pérdida de poder adquisitivo no se había dado. Tenías otras formas, el Estado tenía otras formas de subsidiar, digamos, y además no enfriamos la economía nosotros. Estamos de acuerdo. Lo que claramente hizo este gobierno todo este año fue enfriar la economía. ¿No es hora que el Congreso dé una discusión que no sea un parche de ganancias? Porque el proyecto opositor también era un parche. Lo que podrían hacer es pensar una reforma impositiva que permita gravar al ingreso alto, como tiene que ser, que es correcto. Bueno, eso es lo que intentamos. Ahora, también es cierto que cuando vos... ¿Qué pasa? ¿Se sacan ahora? No, sí, yo estoy de acuerdo. Durante nuestro gobierno, no. Lo que nunca hicimos fue superar ese 10%, digamos, que tributara el impuesto a la ganancia. Que esa es nuestra convicción, digamos. Ahora está casi en el 15. Sí, ahora está más del 15. Ahora está más del 15. Más del 15% de los trabajadores tributan. Lo que nosotros hicimos el miércoles que votamos esta media sanción que frenó la Cámara de Senadores,
fue un esfuerzo enorme de 13 bloques de distintas visiones absolutamente distintas para poder lograr que los trabajadores en un año tremendo de enfriamiento de la economía, de pérdida real del poder adquisitivo y lo demás pudiera tener una mejora en el año. Pero es cierto, yo estoy de acuerdo. Bueno, ahora seguimos, primera pausa, estamos con Gabriela Cerruti también realmente con mucha información aportando sobre las empresas del presidente Macri, Calcaterra, Franco, las opciones en el exterior y mucho más. Ya volvemos,